Bueno, pues muy buenas tardes a todos, a los que nos estéis viendo a través de la plataforma Zoom. Mi nombre es Paco Seoane, soy profesor visitante en el Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III y soy el coordinador del Comité Académico de la Asociación de Comunicación Política, que es la organización que ampara la celebración de este seminario online, ¿no? Os recuerdo a los que estéis viéndonos por Zoom que cuando acabemos el debate pues podéis escribir a través del chat vuestras preguntas y bueno, pues los ponentes podrán responder a vuestras inquietudes. Paso entonces a presentar a cada uno de los ases, ¿no? de este póker de ases que tenemos de académicos. En primer lugar, voy a hacer una presentación muy somera porque todos tienen un currículum apabullante, entonces va a ser una presentación muy cortita. En primer lugar tenemos a Víctor Sampedro, catedrático de Comunicación Política en la Universidad Rey Juan Carlos, es experto en opinión pública y movimientos sociales y su libro más reciente es Comunicación Política Digital en España, del Pásalo a Podemos y de Podemos a Vox, publicado por Universitat Oberta de Cataluña este mismo año. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias Paco por organizar esto y a la COP, por supuesto, para poner los medios para ello. Y un placer ver a Eva, a Cristina, a Martín, en fin, un placer. Estupendo. Muchas gracias, Víctor. En segundo lugar tenemos a Eva Anduiza, que también es catedrática de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde dirige el grupo Democracia, Elecciones y Ciudadanía. Entre sus aportaciones más recientes a este tema que vamos a tratar hoy, sobre el legado del 15M, está el capítulo Ya éramos diferentes, los efectos del 15M sobre las actitudes políticas, coescrito con Araceli Mateos y Carol Galais, y publicado en un libro que se presenta esta misma semana, este jueves, por la editorial Gedisa. Es un volumen coordinado por Cristina Monge y otros, y se titula Tras la indignación, el 15M, miradas desde el presente. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Muy bien, también encantada, muy contenta de estar aquí hoy. Muchas gracias por la invitación. Nada, el placer es nuestro. Seguimos con Martín Portos, que es Conex Plus Marie Curie Fellow en Ciencia Política y Sociología en la Universidad Carlos III de Madrid y es autor de un recientísimo libro también, Grievances and Public Protests, Political Mobilization in Spain in the Age of Austerity, publicado por Palgrave Macmillan. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un lujo estar rodeado de tantos referentes sobre el estudio de la protesta y los movimientos sociales. Muy bien, estupendo. Encantados de tenerte también. Y last but not least, como se suele decir, tenemos a Cristina Fleischer Fominaya, que es profesora de Social Politics and Media en Loughborough University, en Reino Unido. Es editora jefe de la revista académica Social Movement Studies Journal y su libro más reciente es Democracy Reloaded, Inside Spain's Political Laboratory, From 15M to Podemos, publicado por Oxford el año pasado. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Muy bien y encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación y es un placer, de verdad. Y ver a Víctor siempre es un gusto. Estupendo, pues muchísimas gracias a todos. Bueno, quizá podemos hacer una especie de ronda breve para que nos contéis, ya que el 15M es una fecha histórica. ¿Cómo os pilló el 15M? ¿Dónde estabais? Nada, si queréis podemos empezar por Víctor, por seguir el orden de las presentaciones. Pues nosotros estábamos criando a nuestros dos hijos, que ahora son unos preadolescentes que nos llaman perroflas, pero el cariño y la empatía. Y mientras, algunos alumnos más cercanos colaboraban en los equipos de redes, radio y prensa de la acampada en Sol. Allí también acudieron quienes antes se reunían en el centro social autogestionado de la Tabacalera, en Lavapiés, que se vació literalmente para llenar Sol. Habíamos firmado con el Ministerio entonces, de manera pionera, la primera concesión para gestionar un bien de interés histórico y cultural que se concedía a una asociación vecinal y asamblearia en lugar de una fundación privada o religiosa, y tuve el dudoso honor de presidirla. Así que el 15M nació de un entramado que llevaba movilizado hacía tiempo y que convergió
en ese espacio híbrido presencial y digital, en centros sociales, en campañas previas, en las plazas y en las redes. Y participar de ello, intentar darle sentido desde la academia, porque luego lo llevamos al máster que mantuvimos en el Media Lab durante 6 años en comunicación, cultura y ciudadanía digitales, pues aquello fue un periodo muy fecundo y feliz en lo familiar, pero también respecto a una familia política que en el sentido figurado pues no paraba de crecer. O sea, que no te pilló de sorpresa, pero, o sí. Sí. ¿Sí? Sí, yo nunca me pilló por sorpresa la magnitud y algunos de los rasgos que luego pudimos observar una vez que nos pudimos meter a mirar encuestas y a mirar evidencias. En ese sentido, la magnitud, la transversalidad y el alcance me sorprendió muchísimo. Muy bien. Seguimos con Eva. ¿Cómo te pilló? ¿Dónde te pilló el 15M? Pues yo también estaba criando hijos, como le pasaba a Víctor, y al mismo tiempo estaba participando en un proyecto sobre protesta política que coordinaba Clandermans y donde José Manuel Sabucedo, Camilo Cristancho y yo pues estuvimos haciendo trabajo de campo en distintas protestas durante esos años, ¿no? El 2011 fue el último año del trabajo de campo de este proyecto. Y la verdad es que yo voy a decir una cosa que me va a dejar un poco mal porque estudiando protesta en un proyecto europeo, digamos, con todos los recursos que esto comporta para analizar este tipo de situaciones y tal, yo no me manifesté el 15M, yo me manifesté el 14M, porque el 14M hubo otra manifestación que era la manifestación de los viejos. O sea, los perros flautas eran más jóvenes en ese sentido que nosotros. Yo me fui a la de comisiones y UGT. Y menos mal que los de Santiago estaban un poco despiertos e incluyeron en el campo la de Madrid del 15M, ¿no? Porque yo creo que fue una apuesta, pero también fue suerte, porque incluso la gente que estaba más al caso de lo que estaba sucediendo le sorprendió, ¿no? la magnitud, y esto luego pues nos permitió mirar muchas cosas que si no hubiéramos podido ver, ¿no? Es decir, que me sorprendió por la magnitud y también por el no haber estado en el sitio donde tocaba en ese momento. Bueno, podía ser peor. Por lo menos estabas en el meollo y con un proyecto que tuvo la oportunidad de capturar datos o testimonios en aquel momento. Bueno, Martín, no sé si estabas en el kindergarten o... Yo no estaba criando hijos, eso seguro. No, en mayo de 2011 yo estaba en el último año de carrera. Estaba haciendo mi trabajo de fin de grado y yo estaba trabajando sobre un tema totalmente distinto, que era lo que me interesaba, nacionalismo escocés. Me interesaba el tema del nacionalismo, regionalismo. No fui una persona ni particularmente, digamos, activa ni particularmente involucrada en las asambleas. Estaba en Santiago de Compostela en aquel momento. No obstante, digamos, las protestas sí que no solo estaban protagonizadas, sino que interpelaban, digamos, a mi generación, sin curro, sin casa, sin miedo, ¿no? Pero digamos que este evento, sobre todo yo tenía la perspectiva de irme al año siguiente a Reino Unido a estudiar un máster, sí que cambió mi vida, tanto política como sobre todo personal y profesionalmente, porque digamos que despertó mi interés por los estudios de movimientos sociales y sobre todo creo que dio pie a una pregunta que me acompañó, todavía me acompaña, durante varios años, que es no solo por qué sucede esto, sino por qué está sucediendo esto ahora. Muy bien, muy bien. Cristina, ¿dónde te pilló el 15M a ti? A mí me pilló en la campiña escocesa más remota que te puedes imaginar. Yo estaba terminando un libro y pensé, de hecho, que lo había terminado. Claro, el libro se llama Social Movements and Globalization, o sea, movimientos sociales y globalización. Y digo, ya lo he terminado, ya va bien. Y Tahrir y 15M y luego lo que sigue, ¿no? Entonces,
Claro, tuve que escribir un mega capítulo que al final resultó realmente, creo que ser uno de los primeros análisis que recogía la ola de protestas desde Islandia a Túnez, Egipto, España, Occupy y Gezi, porque ya estaba terminando el libro, ya estaba mandando las galeras, etcétera, para que lo fueran a publicar. Entonces, yo seguía el 15M desde lejos, pero bueno, y no fue hasta más tarde que realmente me puse a investigar el fenómeno del 15M pues en primera persona y más a fondo, ¿no? Más de manera más directa. Pero me pilló el 15M del 2011, eso, en el campo. Muy bien. Perfecto sitio para estar. Bueno, puede ser que algunos de nuestros escuchantes sean todavía más jóvenes que Martín y necesiten un refresco sobre qué fue realmente el 15M. Todos tenemos en mente pues, las históricas manifestaciones, la imagen de Sol repleta, ¿no? Esa ocupación de la plaza durante días y demás, su extensión al resto de España, en el pueblo o las ciudades más pequeñas incluso había sus pequeñas asambleas. Eso, no sé si describírsela a un extraterrestre, pero describírsela a un joven de hoy en día que está escuchando los ecos del 10º aniversario del 15M. ¿Qué fue el 15M? ¿Quién se juntó allí? ¿Quiénes eran? ¿Por qué? ¿Qué pedían? ¿No? Entonces, bueno, pues por seguir el mismo orden. Víctor, ¿cómo le describirías a tus propios hijos? Hace 10 años, mientras vosotros estabais con el biberón, esto estaba pasando en España. ¿Cómo lo explicarías? Bueno, en principio yo les podría decir que en 2008 hubo una crisis brutal creada por el sistema financiero y que una vez más pues, nos hacían pagar esa crisis con recortes sociales y que también había un nivel de insatisfacción con la poca transparencia, con el nivel de corrupción y con las connivencias que existían entre los distintos poderes del Estado, ¿no? Pero que todo eso entroncaba con movilizaciones y experiencias previas que venían desde muy atrás. Yo creo que el adanismo es el error intelectual más grave del quincemayismo, ¿no? Se explica porque vivimos en un país sin apenas memoria histórica reciente y además muy impermeable institucional y mediáticamente a lo que son las luchas sociales, ¿no? Pero también se explica por la prepotencia y el ensimismamiento propios de toda nueva generación de activistas, ¿no? Pero en perspectiva histórica, y tal como lo abordamos en nuestro último libro, el 15M conecta con las movilizaciones que le precedieron durante 2 décadas previas. Acordaos del Plan Bolonia o del Nunca Más que movilizaron estudiantes y ecologistas. Acordaos del No a la Guerra, que después de Italia en España fue el mayor nivel de movilización y que reactivó el pacifismo. Todo eso converge en un primer evento, ¿no?, de tecnopolítica, que es en 2004 con los SMS de Pásalo y en una jornada de reflexión de las elecciones del 2004 en el cual se manifiesta una repulsa a la manipulación gubernamental de los atentados yihadistas perpetrados en Madrid, ¿no? Y en ese momento es muy interesante porque estamos en 2004, quiebra literalmente el sistema político informativo. Se ve desbordado, se ve impugnado por una cibermultitud, que es la primera de nuestra historia, ¿no? Y 6 años más tarde, cuidado, con el movimiento por la vivienda digna, el germen de la PA, el núcleo más puro, pristino del quincemayismo todavía activo y con mayor influencia tanto en el frente de la defensa social como en el cuestionamiento, bueno, de un problema que subsume otros muchos, ¿no?, y que reúne otros muchos. Bueno, pues 6 años más tarde, de nuevo en una jornada preelectoral, una cibermultitud todavía más grande se autoconvoca y de nuevo desafía lo que era una campaña electoral, lo que era un proceso electoral que obviamente venía siendo desbordado desde hacía mucho tiempo. También por decirles que, en fin, que mucha gente da por finiquitado todo esto,
les recordaría que cibermultitudes más pequeñitas, justo tras la victoria de Rodríguez Zapatero en el 2004, se reunieron para decirle no nos falles. Y les recordaría también que en el 2019, 15 años más tarde, le interpelaban a Pedro Sánchez con Rivera no. Es decir, insistiría muy mucho en, había muchas cosas previas antes, era mucha gente, eran muchos frentes abiertos, había redes, como explicaré luego, redes con un grado de granularidad muy, muy forjado, campañas previas, y bueno, y el 15mayismo continúa a pesar de tantas y tantas cosas que saldrán en este debate, ¿no? Muy bien. Eva, ¿cómo le explicarías o bien a personas más jóvenes o bien a colegas, ¿no? Europeos o de cualquier parte del mundo, académicos, ¿no? Cuando te pidan un poco un resumen de lo que fue el 15M, una descripción somera, ¿cómo lo definirías? Yo creo que es muy interesante esto que comenta Víctor, ¿no? Porque yo creo que si estamos aquí hoy todos es un poco porque de alguna manera le otorgamos al 15M una condición de ser algo especial y nuevo, que rompió con lo que había antes y que supuso un antes y un después, ¿no? Y yo me acuerdo de ese mismo debate, tenerlo, por ejemplo, con Mario Diani diciendo, pero estos son los mismos que estaban hace unos años en otro tipo de protestas, ¿no? Y en cambio, en este mismo momento también aparece, ¿no?, toda esta discusión sobre la acción conectiva y sobre la idea de que hay algo que ha cambiado en la política contenciosa que ya no volverá a ser igual, ¿no? Y yo, para mí, quizá es una visión particular un poco marcada porque nuestra comparación eran manifestaciones muy cercanas en el tiempo, no las de la guerra ni las de las mareas. Bueno, las de las mareas sí que se incluían, pero digamos anteriores a la comparación con las anteriores a la crisis económica no la hicimos tanto. Y quizá para mí el elemento más distintivo era que una manifestación de esta magnitud, de esta intensidad, de esta persistencia en el tiempo, porque hubo acciones durante mucho tiempo, sin un acontecimiento desencadenante tipo la guerra o sin la participación de organizaciones políticas muy estructuradas y muy arraigadas como los partidos o los sindicatos, no la habíamos visto. Lo cual no quiere decir que sea una cosa enteramente nueva, ¿no? Pero que fue el elemento que a mí me llamó la atención, ¿no? Y sí que creo que al menos en parte este debate sobre si son los mismos de siempre o hay algo, ¿no? Sí que había, digamos, un atractivo para gente que quizá no era el militante tradicional de los movimientos sociales, gente un poco menos interesada en política, gente más joven también, ¿no?, que a lo mejor todavía no tenía una andadura, y gente que había conocido la convocatoria, pues eso, a través de redes y no a través de las vías, los canales organizativos habituales para las manifestaciones, ¿no? Algo de esto sí que vimos. Y luego la combinación para mí muy interesante de una manifestación que indudablemente tiene un origen en una crisis económica y no solo... el problema no es lo que pasa o no es lo que pasa solamente, sino el problema es la reacción ante lo que pasa, ¿no? Lo que los gobiernos hacen ante lo que pasa, ¿no? Una reacción contra la austeridad muy intensa, pero al mismo tiempo una gran parte del contenido de las reivindicaciones era muy político, ¿no? Era un descontento con cómo funcionaba el sistema desde un punto de vista político que yo creo que es el interrogante que más nos ha quedado, ¿no? Y a la hora de ver con perspectiva qué ha dejado el 15M, a mí esto es lo que más me hace pensar. No sé si te refieres a la reforma electoral que se pedía.
Bueno, Wow. por un lado había un origen muy vinculado a una convocatoria electoral, ¿no? Y había no les votes y había estos algoritmos caseros para cómo emitir tu voto de manera que no vaya a los partidos grandes, ¿no? A los partidos que estaban detrás del apoyo a la ley Sinde y tal. Es decir, había un elemento muy sofisticado y muy vinculado a las elecciones, y luego había democracia real ya, ¿no? Es decir, estas dos cosas que conviven ahí, ¿no? Estos dos elementos, democracia real ya, que era, pues es un frame que cada uno le puede dar el contenido que quiera, ¿no? Que cada uno lo puede personalizar como quiera, de búsqueda de una alternativa que no estaba muy definida, ¿no? Pero bueno, donde pues todo este elemento deliberativo llamaba mucho la atención y era un rasgo muy distintivo, ¿no? Es decir, se planteaba una manera diferente de hacer política, asamblearia, que luego, pues evidentemente, habría que ver cuál es el recorrido que eso tiene, cómo se canaliza, etcétera, ¿no? Pero este elemento político, tanto electoral como de funcionamiento en la toma de decisiones y de qué entendemos por democracia, y si la democracia tiene que ser una cosa pragmática o tiene que ser una cosa más redentora, ¿no? Esto explica muy bien Kim Brugué en el capítulo que tiene él en el libro este de Cristina. Todo esto estaba ahí y era un contenido en medio de una crisis económica horripilante, muy centrado en la política, ¿no? Y también creo que esto es un elemento distintivo interesante. Martín, bueno, en parte ya nos hablaste de cómo viviste ese 15M. ¿Tú recuerdas cómo te enteraste? ¿Te llegó un SMS? ¿Fue por estar en el caldo de cultivo, ¿no? del público estudiantil que más o menos se fue pasando el boca a boca? ¿Qué vivencia recuerdas tú? Sí, yo creo que fue más el boca a boca de colegas. Oye, ¿qué está pasando? Se está desarrollando este movimiento en Madrid. De hecho, quería mencionar en la línea de Eva que yo creo que hay dos características en general que han sido ampliamente compartidas. No obstante la heterogeneidad entre los grupos de participantes, es cierto que algunos grupos estaban sobre representados, digamos, los jóvenes precarios, los estudiantes, gente procedente del movimiento altermundialista, etc. Es cierto que yo creo que hay dos marcos o dos elementos que aunaban, ¿no? Ese tipo de protestas. Por un lado es la reacción contra el status quo político, el no nos representan, y por otra parte es la reacción contra las políticas de austeridad y particularmente el giro neoliberal de un gobierno socialista que abrazaba los dictados de la austeridad. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Y otra cosa que quería mencionar es que el 15M es probablemente la campaña de movilización y la campaña de protesta más importante que ha ocurrido en España en la reciente historia democrática desde la transición. Pero es importante también, creo que, ponerlo en perspectiva, no solo, digamos, a largo plazo, sino dentro del ciclo de protestas anti-austeridad. Es decir, el 15M marca el inicio del pico de un ciclo de protestas mucho más amplio. De hecho, si tú estudias, digamos, la distribución de protestas durante la austeridad en el marco de la gran recesión, con una perspectiva un poco longitudinal, te das cuenta que en realidad el pico es 2012-2013 más bien, es decir, coincidiendo con las mareas ciudadanas, el rodeo al Congreso, las huelgas generales, etcétera, las movilizaciones de la paz. Pero el 15M sí que es ese punto de ruptura, ese desencadenante clave de lo que ha sido un grandísimo ciclo de movilización popular. Muy bien. Cristina, en alguna de tus publicaciones te refieres a que si bien el 15M nos pilló así un poco de sorpresa, el 15M tiene tradición en la política española de alguna manera, ¿no? En la forma quizá en formas de autoorganización, formas de protesta. No sé si eso formaría parte de tu explicación sobre lo que fue el 15M, como parte de un continuo, ¿no? Como decían los compañeros, Víctor y demás. Hombre, bueno, yo creo que Víctor esa parte lo ha explicado bien.
Sí, contesto primero lo de la continuación y luego hablaré un poco de la Muy bien. ruptura, si quieres. Entonces, bueno, es muy lógico. Si te pones a pensarlo un momento, queda claro, estoy hablando de la acampada, ¿eh? Queda claro que la gente no llega por primera vez a una plaza para acampar o movilizarse sabiendo lo que es una asamblea autónoma, ¿no? Ni mucho menos cuáles son las reglas y la filosofía que anima la autonomía, ¿no? Esa filosofía que te conduce a formar un círculo y declarar una asamblea horizontal no es una cosa que viene de la nada, es una cosa que viene de una cultura política que tiene mucho recorrido, ¿no? Y claro, yo creo que el mito, digamos, de que todo era nuevo puede también venir de que los activistas experimentados sí reconocían algo muy nuevo en la magnitud, que nunca habían visto nada particular así, ¿no? Parecido, precisamente porque generalmente la autonomía se ha practicado siempre a escala reducida, subterráneamente, y no de esta manera pública y visible y tan enorme. Aunque sí ha habido acampadas en Madrid antes, y unos muy importantes. Pero bueno, entonces yo creo que Carlos Taibo en uno de sus libros decía que él se dio cuenta que algo distinto estaba pasando porque al mirar en la manifestación no veía a nadie, dice, no veía a nadie que conocía. Pero claro, eso es un decir como decir, bueno, claro, cuando hay unas olas de movilización siempre vas a ver un montón de gente que no conocías, porque si no, no sería una ola de movilización, sería un continuo constante de protesta con los mismos números de personas, ¿no? O sea que lo que queda claro es que había muchísima gente, muchísimos activistas experimentados desde el primer momento que establecieron la cultura política de la acampada Sol, que posteriormente se convirtió en la cultura política del 15M. Y si te pones antes de la acampada y piensas en DRI y piensas en la manifestación, pues ya ahí también tienes un montón de personas que ya estaban militando desde hace mucho tiempo en esas tradiciones políticas. Entonces, tienes gente de centros sociales ocupados, de movimientos ecologistas, feministas, antimilitaristas, de software libre, de la tecnopolítica, etcétera, y esa gente dedicó un montón de tiempo a enseñar a la gente que llegaba a la plaza de qué era eso de una asamblea, de cómo es esto del consenso, de cómo funcionan las reglas del juego, ¿no? Y la gente se iba socializando y empapándose, digamos, en esta cultura autónoma que luego ellos pensaron que era algo de 15M, pero que en realidad los autónomos no lo consideran del 15M porque ya lo llevaban practicando muchísimos años, ¿no? O sea que yo creo que ahí, como dice Víctor, pues hay un poco un mito de que como era muy nuevo en términos de escala, pues que todo era nuevo y no era así. Pero decías antes que era tan diferente y yo creo que estoy de acuerdo con los demás, pero recalcaría algunos factores. Ya hemos hablado del contexto de las políticas de austeridad y de la crisis financiera brutal, que la gente ya lo estaba viviendo en sus propias carnes, que aunque había pasado en 2008, ya para el 2011 la gente realmente habían agotado ese colchón familiar, los ahorros, etcétera, ¿no? Y ya los desahucios, etcétera, ya empezaba realmente a notarse. Y un 15M de esa magnitud yo creo que no existe sin ese contexto, ¿no? de sufrimiento, de las políticas de austeridad. Pero hay otra cosa que no hemos mencionado, que es la represión. Entonces, los números en la plaza eran mucho más reducidos y cuando hubo represión policial y la gente se enteró de la represión policial es cuando realmente ves que la gente baja a la plaza y empieza a apoyar a los jóvenes que están en la plaza acampando, etcétera, y ves un disparo en los números y en la actividad en la plaza. O sea que también hay otros factores que hay que tomar en cuenta.
Y en cuanto a lo que es diferente a lo que venía antes, para mí, una de las cosas más distintivas, digamos, era este enfoque, lo que yo llamo el democratic turn, o sea, que este enfoque explícito en la democracia. Y lo vemos en el lema de la protesta, que lo dice perfectamente, o sea, democracia real ya. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Eso es una preocupación de la autonomía desde siempre, cómo podemos ser más horizontales, cómo podemos ser más participativos, cómo podemos hacer las cosas de otra manera, ¿no? Pero antes de ese punto, en el tiempo, siempre había sido bastante autorreferencial. En el No sé si a vosotros también está al lado de imagen. que empiezas a ver una autonomía híbrida donde la gente está realmente diciendo estas instituciones democráticas los queremos que sirven a la ciudadanía, los queremos para nosotros. Entonces, hubo ese enganche con la democracia institucional y no solo de la democracia, digamos, filosófica, y yo creo que eso también fue un giro muy, muy importante en ese momento, que lo distingue de lo que venía antes para mí. Bueno, sí, quiere hablar Víctor, ¿no? Sí, no, simplemente por poner cifras, ¿no? Porque, de opinión pública. En el libro recogemos un artículo que Josep Lovera y yo realizamos con los datos de las encuestas que había publicado El País, tanto en el año 2011 como en el 2012, a un año de la celebración y coincidiendo además después de haber pasado Rodea al Congreso, que fue una movilización que ahora la derecha y la ultraderecha en la última campaña en Madrid ha equiparado al asalto al Congreso de Estados Unidos, ¿no? el asalto al Capitolio, ¿no? Para que veamos hasta qué punto esto no se sostiene bajo ningún concepto. Y en términos de opinión pública lo que hubo fue un consenso crítico. Fue una irrupción. Víctor Pérez Díaz habla del retorno de la sociedad civil para hacer la transición. Vale, puede haber retornado entonces, pero cuando irrumpió fue en el 15M sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque mientras El País se editorializaba y sus columnistas escribían literal que el 15M a un año de su nacimiento se desinflaba y se radicalizaba, las cifras, lo que daban, los porcentajes, era que entre 7 y 8 de cada uno de los encuestados mayores de 18 años en todo el territorio español apoyaban esas demandas. Demostraban además que un 50%, ni más ni menos, de votantes del Partido Popular estaban de acuerdo con lo que se reclamaba cuando se rodeó el Congreso. No estaban de acuerdo con las formas, pero sí de acuerdo con lo que se reclamaba entonces. Yo recuerdo haber visto en aquella acción a señoras de abrigo, señoras votantes de pelo cardado, teñido y clases medias conservadoras. Este es un consenso crítico que no había existido antes en España y que era transversal, porque otro de los datos más apabullantes, insisto, de encuestas elaboradas para el diario El País y metodológicamente muy rigurosas, señalaban que aquello era una crítica abierta, frontal, pero no violenta y por tanto graduable y por tanto gestionable. Esto impugna de raíz en cuanto a elementos de opinión pública, estas acusaciones de un 15M antisistémico, como fue recibido por casi todos los portavoces asentados en la academia, en la prensa desde luego y en las portavocías de los partidos entonces como opciones a gobernar. Yo creo que es importante recordar esto y volver a los datos, ¿no? Y claro, uno dice, esto ya no está presente. Y cuando me decías, ¿qué les has dicho? Yo les he dicho literalmente a mis hijos, ¿no? Les he dicho, oye, ¿tú no has visto a la gente que hizo campaña ahora en la Comunidad de Madrid bajo un lema que se llama Cuida Madrid al margen de los partidos por cambiar el gobierno?
Pues esta misma gente llevó a la alcaldía a una señora como Manuela Carmena. Algo impensable, algo impensable. Y no viste a quienes abrieron un nuevo centro social que antes se llamaba La Ingobernable y ahora se hace llamar Oficina de Derechos Sociales, que fue ocupada antes de ir a votar y con un cambio muy significativo de La Ingobernable a Oficina de Derechos Sociales. Y no has visto el Banco de Alimentos, la Cooperativa de Consumo, el Grupo de Apoyo LGTBI o los migrantes en el barrio. Todo eso es 15M. Y ya hablaremos de la expresión política porque también la ha tenido. De eso precisamente os quería preguntar, ¿no? De esa traslación a la política institucional, ¿no? Pasamos de un movimiento social a de qué manera eso acaba penetrando en la política institucional, que era algo que también apuntaba Cristina, ¿no? Cómo no era solo un movimiento idealista, sino que interpelaba directamente a la política realmente existente. Lo cierto es que hubo unas elecciones en noviembre, si no me equivoco, y en esas elecciones el Partido Popular, si no me recuerdo mal también, tuvo una mayoría absoluta. ¿Cómo explicáis esta aparente contradicción de un malestar que estaba muy extendido, como dice Víctor, y demostrable en las encuestas de opinión pública, y esa tardía manifestación aparentemente en lo que sería la política institucional? No sé si Eva nos puede comentar algo al respecto para que Víctor descanse, que acaba de hablar ahora. Sí, a ver, yo creo que es que muchas veces queremos que las consecuencias de las cosas sean inmediatas, ¿no? Y pasen ya. O sea, hay protestas masivas en la calle, ¿cómo puede ser que luego haya una elección y una victoria de un partido conservador que se supone que representa lo contrario de todo eso, ¿no? Pero claro, es que las cosas llevan su tiempo y no es todo automático. A ver, primero el contexto del 2011 es un contexto en el que gobierna el Partido Socialista, que acaba de hacer un giro forzado por Europa en su política económica, y digamos que no hay, hay un castigo electoral como sucede en tantos otros países de Europa en ese momento, ¿no? Resultado de la crisis, de la austeridad, etcétera. Tampoco hay una alternativa diferente, o sea, seguimos en un esquema bipartidista donde o gana el PSOE o gana el PP. Entonces, a mí no me parece que sea incomprensible, digamos. Quizá un poco sorprendente porque te parecería que las tendencias van por otro lado, pero creo que tiene su lógica, ¿no? Aparte de que, bueno, también no estoy segura de que sea esto, porque yo estoy bastante con Víctor que había aquí un apoyo muy transversal, por lo menos inicialmente, quizá luego ya se diluyó cuando se empezó a ver cómo aquello se iba a trasladar, ¿no? Políticamente, pero sí que es cierto que todo movimiento progresista viene seguido de un movimiento de retroceso conservador, ¿no? O sea que incluso desde esa perspectiva también tendría sentido. Lo verdaderamente extraordinario es lo que pasó después, es decir, cómo eso recogido por unos empresarios políticos, que no se entienda el término empresario político, o sea, en el sentido de Rocan, ¿eh? Es decir, alguien que recoge ese potencial enorme, ¿no? Y lo convierte en una opción política por la vía institucional, ¿no? Yo creo que a nivel individual, que es un poco lo que yo más he mirado en este capítulo, estábamos muy interesadas en ver, bueno, esto realmente fue una experiencia que debió de alguna manera tocar a la gente que estuvo allí, ¿no? Y debió de hacerles más interesados, con una percepción de que las cosas se pueden cambiar en política, quizá orientar un poco más hacia la izquierda, ¿no? Y hemos encontrado efectos muy modestos que sí que van un poco en esta dirección, ¿no? De un poquito más interesados, es decir, un nivel un poquito mayor de politización, una percepción de que puede haber un cambio político que a lo mejor antes no se percibía, ¿no? Y unas ganas mucho menores de votar a partidos grandes.
Entonces yo creo que esos pequeños cambios producto estrictamente de haber participado, no de cosas que ya venían de antes, no de cosas que tú ya tenías antes, sino de haber estado allí, creo que sienta un poco el germen de cambios electorales posteriores que se produjeron, pero varios años después. No sé si Martín quería aportarnos algo, o bueno, sobre esta cuestión, ¿no? de la traducción del 15M en lo que sería Podemos. ¿En qué medida Podemos es la traducción del 15M a la política institucional? Quería preguntaros si Podemos supo trasladar bien este movimiento. Algunos de los manifestantes, ¿no? Decían, no hay manera de que nos aprehenda ningún partido político, esto no se puede capturar por nadie. Supongo que habría un debate en aquel momento de si revitalizar Izquierda Unida o si hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Porque estaba releyendo, no sé si lo tengo por aquí, bueno, lo he dejado por ahí, el libro este de Que no nos representan, de Pablo Iglesias y de Monedero, y un poco lo que se dice al final, ¿no? Se habla mucho de la necesidad de una reforma electoral, porque la reforma electoral de la transición había consolidado un sesgo conservador al sobrerepresentar la España más rural o más despoblada, y que, bueno, Izquierda Unida era siempre el eterno castigado, ¿no? Entonces, quería preguntaros sobre esa traducción, ¿no? del 15M a la política institucional y en qué medida Podemos supo trasladar el espíritu o quizás se dejó cosas fuera. No sé cómo lo veis o quién quiere... Yo no quiero monopolizar tampoco, pero muy brevemente, ¿vale? En el 2011 no existían organizaciones, incluida Izquierda Unida, que pudiera representar al 15M. El 15M, uno de sus mayores eslóganes más visibles eran PP-PSOE, siameses y además acompañados de una frase escatológica que no repito porque no comparto, ¿no? E insistían, nuestros sueños no caben en vuestras urnas. Y avisaban, vamos despacio, no tenemos ninguna prisa. Pero, aunque transversal, en lo ideológico el quincemayismo interpelaba más a la izquierda y al progresismo más asentados. ¿Vale? Pero interpelaba críticamente, por lo tanto no se podía esperar una traducción automática de esos tantos porcientos tan elevados, ¿no? De esos porcentajes tan elevados de indignación y de desafección clara, abierta hacia el mundo institucional y que se tradujera ahí, ¿no? Pero es que ha vuelto a ocurrir y es que vuelve a ocurrir. En las elecciones las elecciones de la Comunidad de Madrid, Más Madrid logró 24 escaños, Unidas Podemos logró 10. En total, 34, 10 escaños más que el PSOE. Más Madrid obtuvo 5.000 votos más que el PSOE, 4.470. Sumados a los de Unidas Podemos, habrían superado al PSOE en 260.500 votos, más o menos. Una lectura posible que no he visto aún, no digo que yo la haga, que la vaya a hacer, no digo que sea factible y traducible a corto plazo, políticamente se produce el sorpaso del PSOE en la Comunidad de Madrid, a 10 años del 15M y a 7 de Podemos, lo cual habría sido, una vez despejadas las elucubraciones y las fantasías de asaltar los cielos y de la blitzkrieg electoral de Rejón, pues no estaría mal, ¿no? Es una lectura posible, pero en lugar de aceptar cifras y sumar, de constatar un hecho y proyectarlo a nivel nacional, se proclama el triunfo del llamado, yo creo que erróneamente, trumpismo de Ayuso, y se pronostica que además tomará el partido y tomará el gobierno del Estado. Y eso se hace desde la derecha o desde la izquierda, bien en plan laudatorio o bien en plan es el apocalipsis, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? El sistema mediático político español es especialista en invisibilizar y, al contrario, proyectar ciertos futuros políticos, que por desgracia ahora además se plantean como antagónicos. Es un sistema, acuérdate Paco, cuando publicamos aquel artículo y eran unas elecciones europeas, un sistema polarizado y antagónico. Pluralismo
antagónico, que quiere expulsar al otro de la esfera pública, justo lo contrario que intentaba el 15M, ¿no? Es un sistema político informativo que amputa la imaginación política y sin duda, para mí, ese es el mayor legado y donde se concentraron más gentes y más impulsos en el 15M, ¿no? Y constatarlo solo en la izquierda resulta muy miope, porque pensemos en lo que hubiera significado no la fagocitación, sino la incorporación programática y organizativa de ciudadanos en el Partido Popular. Sin duda tendríamos un mapa político, desde luego, menos tensionado y quizás más homologable a los países de nuestro entorno, ¿no? Así que tendría cuidado con ello. Lo de Podemos intentar canalizar electoralmente y además en un ciclo electoral vertiginoso y luego capitalizar políticamente con cargos esa indignación. Eso es lo que querían los líderes, unos líderes que eran expertos en discurso político, no en gestión de políticas públicas, ni tampoco en partidos políticos, ¿vale? ¿Quién se queda fuera? Pues todo aquel que veía de manera insuficiente el trabajar dentro de esos parlamentos y de esos gobiernos, o que fue desalojado literalmente. ¿Por qué? Pues porque Unidas Podemos al final acaba heredando esa cultura política de la izquierda tan faccionalizada, tan enfrentada en sí misma y encima un verticalismo bastante duro. Entonces, bueno, mientras teníamos un movimiento masivo y transversal, ahora tenemos un partido político que, en fin, cada vez es menos transversal y cada vez es más reducido. Cristina, creo que querías intervenir. Sí, bueno, sobre esta... sí, estoy fascinada escuchando y luego se me olvida lo que iba a decir, pero me acuerdo. Bueno, yo creo que tenemos que reconocer que Podemos no surge en el 2011, ni en el 2012, ni en el 2013. O sea, hay pasan años donde los partidos establecidos no reaccionan prácticamente nada ante la indignación ciudadana. O sea, si el PSOE o el Partido Popular hubiesen hecho reformas, hubiesen hablado de la corrupción, hubiesen, en fin, dado cualquier señal que estaban realmente escuchando a la ciudadanía y respetando esa voz, Podemos no tiene nada que ver ahí. O sea, si hubiesen mantenido a cargo y con el sistema bipartidista. Pero claro, como no lo hicieron, la oportunidad se presentó y los fundadores de Podemos leyeron ese momento y esa oportunidad política de manera brillante, lo aprovecharon y les salió, al menos a corto plazo, muy bien la jugada. Ahora bien, eso es una, digamos, una manera de entenderlo, pero si hablamos de la traducción política del 15M, ahí tenemos que tener mucho más cuidado, porque Podemos se nutre del 15M para forjar su atractivo para un público que está harto de las políticas de austeridad y de la corrupción. Y nombran continuamente al 15M en su retórica, en su discurso, directamente o indirectamente, en los primeros años sobre todo, pero hasta la fecha sigue siendo el 15M un referente en su discurso político. Recogen muchas demandas, en concreto del 15M, sobre todo en la lucha contra la corrupción, contra la austeridad. Tienen un discurso de estar muy abiertos a los movimientos sociales y al principio hasta se presentan no como un partido político, sino como una iniciativa ciudadana, ¿no? Luego montan los círculos que se parecen mucho a las asambleas y están como haciendo guiños constantemente al 15M y convenciendo a la gente del 15M, los activistas, que pongan su energía en este nuevo proyecto político. Y lo hicieron con muchísimo éxito, ¿no? Porque un montón de gente se volcó en ese proyecto político que creían que era muy necesario en un escenario donde los partidos establecidos no estaban haciendo absolutamente nada para resolver estos problemas sociales, ¿no?
Entonces, en ese sentido, el 15M es fundamental para Podemos y la influencia se nota, pero en otros sentidos acabaron, como dice Víctor, creando un partido bastante presidencialista que en poco o nada se parece al 15M. O sea que en contenido sí recogieron algo del 15M, pero en las formas realmente no. Y creo que eso les ha costado muchísimo y ha sido una de las razones importantes que han perdido a mucha gente estupenda por el camino, ¿no? Que se ha ido como haciendo más y más pequeño, cuando lo que pretende un partido político, sobre todo uno que viene de un movimiento social tan enorme, pues sería ir expandiendo, ¿no? Y en cambio se han ido reduciendo. Y yo creo que no cuidar las formas y no entender que la cultura política del 15M no es primordial si quieres apelar a ese grupo de personas, ¿no? Que luego igual eso no pinta nada a la hora de convencer al público en general en las elecciones, pero yo me estoy refiriendo a ese apoyo masivo que tenían de los movimientos sociales en ese primer momento y en esos el primer año y pico, etcétera, que luego ya se ve que las críticas van subiendo y el apoyo al partido se va reduciendo y los resultados electorales también. Hay otros factores, ¿no? Pero yo creo que es mi reflexión sobre esa relación, ¿no? Muy bien, Cristina. Martín quería intervenir dando su punto de vista. Coméntanos, Martín. Sí, estoy bastante de acuerdo con lo que han dicho tanto Cristina como Víctor. Yo quería centrarme un momento en lo que para mí ha sucedido entre 2011 y 2013. Desde las teorías de movimientos sociales sabemos que una vez que las protestas se han echado a andar, normalmente hay dos procesos que determinan la trayectoria del ciclo de protestas, que son institucionalización y radicalización. ¿Qué quiere decir esto de institucionalización? Quiere decir, quizás en movimientos sociales al menos se refiere al progresivo abandono de repertorios de acción confrontacionales y extrainstitucionales y la progresiva orientación hacia repertorios de acción más formales políticamente. Normalmente cuando las protestas, sobre todo como el caso del 15M y antiausteridad, tienen gran capacidad de movilización, los actores institucionales se esperaría que tendiesen la mano y que buscasen, digamos, mecanismos para facilitar esa incorporación, bien de actores procedentes del movimiento, bien de parte de sus proclamas en la esfera, en la arena política más institucional. Y esto, digamos, en el caso del 15M, como decía Cristina, no ha acontecido de un modo claro y se ha producido la institucionalización de un modo particular, sobre todo primaria y fundamentalmente a través de la formación de un nuevo partido, de la cristalización en un nuevo partido. La institucionalización puede producirse o verse en multitud de procesos, no necesariamente solo a través de la creación de un nuevo partido. En el caso específico español, en el escenario de austeridad, ha acontecido así. Yo creo que por tres factores o tres mecanismos, fundamentalmente. Por una parte, Eva hablaba antes de la capacidad de ciertos empresarios políticos en este caso, yo creo que ver y actuar en base a determinadas oportunidades políticas que se estaban abriendo y apropiarse de ellas, particularmente a través de alineamiento electoral de buena parte del electorado socialdemócrata, descontento en este caso con el PSOE, que no tiene una alternativa ganadora, claramente ganadora, hacia la izquierda y dice, aquí, es decir, una serie de empresarios políticos dicen, aquí hay margen, digamos, hay un potencial caladero electoral para la creación de una fuerza vencedora. Un segundo elemento, y sobre todo en este contexto donde hay tanta gente que estudia temas de comunicación, creo que es muy importante el componente organizacional y particularmente la construcción de liderazgos políticos de actores vinculados o que proceden
del movimiento a través de canales de comunicación o medios de comunicación tradicionales, a diferencia de las protestas, particularmente a través de la tele y del debate público. Y en tercer lugar, en movimientos sociales también sabemos que los repertorios de acción son finitos. Es decir, no puedes estar utilizando las mismas tácticas, los mismos repertorios continuamente a lo largo del tiempo, porque eso lleva a que la gente se canse, se agote. Y el 15M, digamos, a través de utilizar los repertorios más confrontacionales y las protestas anti-austeridad, más de protesta, digamos que creo que habían tocado su techo en el sentido cuanto a capacidad de movilización ciudadana, en cuanto a capacidad de respaldo y de apoyo popular. Es decir, movilizamos a un montón de gente en la calle. Tenemos el respaldo mayoritariamente de la ciudadanía, de la opinión pública, como Víctor ha comentado antes. Y no obstante, esto no somos capaces de trasladarlo en políticas concretas. Entonces hay una especie, creo que yo le llamaría liberación de pistas cognitivas. Es decir, existe una especie de momento de darse cuenta colectivamente de que, bueno, si los actores institucionales que existen no trasladan esas demandas a la arena pública, hagámoslo nosotros. Muy bien, muchas gracias, Martín. Bueno, ya casi estamos en la hora. Yo simplemente quería terminar haciendo una pregunta relacionada precisamente con lo que mencionaba Martín, los medios de comunicación, y dado que somos una asociación de comunicación política, pues es el aspecto nuclear de la asociación, ¿no? Se habla mucho de estos movimientos, de cómo sin Internet quizá no podrían haber existido, aunque hay autores que dicen que, bueno, que parte de la belleza del 15M fue el hablar cara a cara, ¿no? Y después hay lo que comentaba Martín, ¿no? De esa cuestión híbrida que también trata Víctor en sus artículos, ¿no? De esa combinación de las redes sociales y lo que serían los medios de comunicación tradicionales. Bueno, ¿qué papel han jugado las tecnologías de la comunicación en el 15M? Y quería terminar e interpreto como gran especialista en esta cuestión. Y si os parece bien, pues vamos cerrando con esta cuestión final y daríamos paso a nuestro público. Pues Víctor. Sí, yo recuerdo que como mi primer libro se llama Opinión Pública y Democracia Deliberativa y era del año 2000 y lo seguía dando en clase, entonces no sé si como declaración de, bueno, pues marco teórico para funcionar en el siglo XXI, a ver si lo logramos y tal. Entonces, claro, yo estaba exultante. En las asambleas aquello era cansinismo que llegaba a la extenuación, para ser sinceros. Pero sin embargo, cuando se aplicaban las nuevas tecnologías en aquellos primeros momentos iniciales, uno sentía que se estaba reseteando la comunicación política y reseteando también la democracia, ¿no? Y no era solo un sentimiento, los desarrolladores de aplicaciones extranjeras alucinaban con el uso masivo que se estaba dando aquí a esas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, en conferencias de prensa masivas, en la cual los líderes recogían preguntas de miles de personas a través de una aplicación, o la app GRI, ¿no? Que venía de Nueva Zelanda y que te permitía alcanzar consensos inclusivos en las asambleas. ¿Qué ocurre? Que precisamente con esta deriva electoralista, con esta deriva de institucionalización, yo creo que mal entendida, muy mal entendida, y peor todavía aplicada, lo que es un proceso deliberativo se transforma en un proceso plebiscitario. Y es triste constatarlo. Es decir, en las consultas que Podemos lanza progresivamente a lo largo de su constitución como órgano de gobierno y como órgano de expresión parlamentaria, como grupo parlamentario, obviamente validan y refrendan a aquellos que son más visibles. Y no olvidemos que Podemos carece de una estructura de comunicación que no sea de hiperliderazgos, o sea, literalmente de tribunas de hiperliderazgos, ¿no? Bueno, esto ha sido un legado feo, la verdad.
Feo en el sentido de que empobrece, feo en el sentido de que limita mucho la imaginación y la transformación de nuestras formas de hacer política. Y que luego eso se haya derivado pues, a otros partidos y que se haya traducido pues, en mercadotecnia electoral al margen de la ley y de cualquier principio ético, o a gobiernos dirigidos y monopolizados por spin doctors y partidos literalmente comandados por spin doctors, pues es un legado feo, ¿no? Feo en ese sentido, empobrecedor fundamentalmente, nada transformador, incluso regresivo, involucionista, ¿no? Pero esto yo creo que no se puede achacar al 15M, ni únicamente a Podemos, ¿de acuerdo? Pero sí, sin esa traducción, traición de lo que era la nueva comunicación política por parte de la organización y de los líderes de Podemos, ese angostamiento no se habría producido de una manera tan fuerte, creo yo. Muy bien. Nada, dejo la pregunta abierta al resto de participantes. Eva, Martín, Cristina, ¿queréis comentar algo sobre la importancia de las nuevas tecnologías de comunicación en lo que fue el 15M y demás? Sí, bueno, yo solo diría que, bueno, esto todo lo digo en mi libro, si alguien lo quiere leer más a fondo, pero yo creo que hay dos cosas que pueden sonar contradictorias, pero no lo son. Uno es que hubo una habilidad brutal de aplicación de la tecnopolítica, de las redes, de las lógicas tecnopolíticas, la ética hacker y todo lo demás en Acampada Sol y en 15M. Y la organización de los medios de comunicación en la acampada fue absolutamente brutal. Y lo hicieron estupendamente bien sin caer en muchas trampas que anteriormente hubiesen caído en esas trampas, ¿no? Pero creo que ha habido también una sobredimensión, o sea que se da demasiada importancia a las tecnologías de comunicación en el 15M, como si, o sea, esos argumentos a mí me agotan, ¿no? Porque si fuera así, todo el mundo tiene tecnología, todos estaríamos movilizándonos, todo el mundo entero estaría movilizándose constantemente con tal de tener tecnología. Y no es así, es que no es así. Entonces tenemos que ser un pelín más listos y realmente indagar en todos los diferentes factores que contribuyen a que haya una movilización de esa magnitud. Y sin lugar a dudas, los medios de comunicación han sido súper importantes, y para que la gente no se quede demasiado deprimido con lo que ha dicho Víctor, también hay un legado muy bonito, ¿no? de activismo tecnopolítica y de hacktivismo. Que no lo vemos siempre, pero está ahí, está haciendo cosas muy innovadoras y experimentando con democracia y Media Lab y cosas que Víctor también ha estado involucrado, o sea que él mismo ha participado en eso. Pero yo creo que tenemos que reconocer que no se puede explicar un fenómeno tan complejo y tan masivo con factores unidimensionales. O sea, hay que realmente tomar las cosas y ponerlos en contexto. Y hasta los mismos activistas o hacktivistas del 15M, al menos todos los que yo conozco y que han hablado conmigo y compartido sus experiencias conmigo, dirían lo mismo que yo, que la gente sobredimensiona demasiado el rol y el papel que tuvieron. Indispensable, porque estamos viviendo en un mundo de medios de comunicación digitales, estamos viviendo en ese mundo, pero vamos, que no lo podemos achacar a eso porque sería pues una tontería, la verdad. Bueno, no sé si Eva o Martín quieren hacer un apunte final al respecto. Muy brevemente, yo creo que este argumento que ha explicado ahora Cristina también, todo el mundo que mira estas cosas comparte bastante la idea de que la tecnología no es una driving force, ¿no? O sea, no es el motor que está detrás de estas cosas. Puede ser que sea el espacio en el cual se pueden hacer determinadas cosas que antes no se podían, ¿no? Pero a mí me resulta curioso porque siendo como
seguramente ha sido muy importante, no el elemento central, pero seguramente muy importante en el 15M. Sin embargo, la tecnología es que nos da muy pocas respuestas sobre los problemas de la democracia que plantea el 15M, ¿no? Es decir, nos introduce posibilidades, pero también nos introduce más desigualdad, más liderazgo vertical, más centralización en los que ya se llevan toda la atención de cualquier manera, ¿no? Todo esto, seguimos con estas preguntas, por mucha tecnología que tengamos y por mucho que haya cambiado completamente el espacio comunicativo, no nos acaba de contestar a las preguntas que nos planteaba el 15M, ¿no? Muy bien, pues salvo que Martín nos quiera hacer un apunte final, pues damos paso entonces a las preguntas del público, porque llega un momento en que, aunque nos pasaríamos toda la vida debatiendo sobre el tema. Bueno, voy a ir leyendo lo que también podréis ver los intervinientes en el panel chat. Dice Juan Cratio, fue muy gracioso ver cómo el PP creó una plataforma para hacer el programa electoral participativo. Duró solo unos días, pero creo que da una idea del impacto. Podemos y los municipalismos surgen cuando hay declive del movimiento, en mi opinión, dice uno de los miembros del público. Bueno, espectadores, amigos, si queréis comentar algo, interpelar a los panelistas, hacer alguna pregunta, es el momento. Bueno, mientras recibimos preguntas, no sé si podemos reflexionar así un poco en voz alta sobre lo que es el legado del 15M, ¿no? Quizá a partir del 15M, aunque no hubo ese cambio, como decía Cristina, en los partidos convencionales, sí que hubo un punto de no retorno quizá en la cuestión de las primarias en los partidos, que se ve ahora como una exigencia. Sí que en la medida en que pues, Podemos y haya podido ser la traslación imperfecta del 15M, pero la traslación más palpable, pues es el fin del bipartidismo, del turnismo que tanto se denunciaba en el 15M, ¿no? Y el panorama político español pues parece que se ha removido completamente y que hay un antes y un después. No sé si hay algún otro elemento que podáis pensar sobre el legado del 15M, quizá en la cultura política. Sí, o sea... ¿Nos ha hecho más deliberativos el 15M o lamentablemente no? ¿Nos ha dado herramientas para poder autoorganizarnos? Lo que comentaba un poco al principio Víctor, ¿no? Que el 15M está ahí en muchos más aspectos de los que creemos, ¿no? En ciertas organizaciones, en los yayoflautas, en otros movimientos que quizá estén por surgir, ha sido una espita que puede alimentar una sociedad civil un poco más activa o menos dormiente de la que parecíamos tener. No sé si queréis apuntar algo. Sí, Cristina. Bueno, sí, o sea, la pregunta abre un montón de posibles líneas de investigación, ¿no? Porque los movimientos sociales inciden en diversas maneras y con distintos efectos temporales. Y la gente siempre suele enfocarse más en los impactos a corto plazo y también en sus efectos en la política institucional, que no te digo que no son importantes, pero son muy reversibles. O sea, solo tienes que ver Tahrir, una revolución, y ahora están peor de lo que estaban antes, ¿no? O sea, estos cambios de la política institucional, mira dónde estamos, surge Podemos, parece que va, ¿sabes? Y ahora estamos otra vez con Podemos con menos escaños que Vox. O sea que es muy importante, pero si solo nos limitamos a mirar la política institucional y los efectos a corto plazo, vamos a perder mucha información, ¿no? O sea, vamos a perder mucho entendimiento de los efectos de los movimientos sociales. Porque pueden tener efectos en la opinión pública, que ya habló Víctor de ese impacto brutal que tuvieron en la opinión pública. Pueden marcar la agenda pública, pueden afectar las biografías posteriores de los participantes y los activistas, puede crear nuevos proyectos, nuevas redes
y fortalecer redes de movimientos sociales preexistentes, que indudablemente lo hizo. O sea, si ves el mapa del 15M autogestionado, ves Acampada Sol y luego ves un porrón de proyectos que surgieron de ahí. A lo mejor no están todavía vigentes algunos de ellos, pero otros habrán mutado, se habrán cambiado, se habrán convertido en otra cosa. Y ese conocimiento, esa experiencia, todo lo que aprendes en una plaza, o sea, la gente aprende, los jóvenes aprenden sobre todo un montón de cosas, no solo los jóvenes, también hay gente que con 70 años fueron a la plaza y luego se convirtieron en líderes de asociaciones de vecinos y cosas así, ¿no? O sea, que no estoy para nada menospreciando a los mayores, pero digo, aprendes un montón de cosas cuando militas en un movimiento social progresista o de cualquier otro tipo, pero entonces, luego, como habías mencionado, la cultura política y luego la cultura no política, la cultura, ¿cuántas películas? Hasta Money Heist, o sea, Casa de Papel, ¿no? ¿Cómo se llama en España? ¿Se llama La Casa de Papel? ¿Sí? ¿No? Con esa... Sí, ¿no? Sí. Pues tiene referencias al 15M, al Anonymous, o sea, está integrado ya en la cultura también popular, ¿no? O sea, y en las series de televisión, en los libros, en las novelas, o sea que todo eso surge del 15M. Y también, obviamente, surge Podemos, y Podemos luego abre el espacio político para Ciudadanos, para que resurja Ciudadanos, porque tienen una BUP, ¿no? O sea, existían mucho antes que el 15M y de repente empiezan a utilizar el mismo discurso electoral que Podemos, prácticamente idéntico, ilusión, corrupción, o sea, empiezan a coger las frases y utilizarlas en una campaña, pero enmarcado en la derecha, ¿no? Entonces, todo eso no pasa sin el 15M, o sea, todo eso es un legado del 15M, ¿no? O sea... Sí. Martín quería apuntar algo también. Sí. En cuanto a una de las preguntas, estoy de acuerdo con que, digamos, Podemos surge en un contexto ya de cierta desmovilización. Es precisamente a lo que me refería con la exhaustión o con el agotamiento de los repertorios de acción confrontacionales. Es decir, la gente empieza a agotarse, a cansarse y empieza a abrazar o a mirar hacia otros lados, incluyendo las vías más institucionalizadas. Por otra parte, en cuanto a los impactos, las consecuencias, Cristina ya ha dicho un montón de cosas con las que estoy de acuerdo. Los impactos o las consecuencias de los movimientos sociales tienen dos dificultades particulares. Una es que son cambiantes, Cristina ya lo ha señalado, es decir, es difícil equilibrar el corto plazo, largo plazo, porque además, digamos, las consecuencias ciertamente no son lineales, y por otra parte, porque es muy difícil aislar los efectos. Es decir, es muy difícil demostrar que B es la consecuencia de la protesta A. Y particularmente es difícil discernir entre lo que es una condición necesaria de una causa suficiente para explicar una consecuencia. En el caso concreto del ciclo de protestas español, yo creo, en el marco de la austeridad y del 15M, yo creo que ha habido tres impactos clave. Uno ya lo hemos discutido largo y tendido, ¿no? Que será en la esfera más político-institucional, la formación de nuevos partidos, la ruptura o, si no se quiere, digamos, la reestructuración o realineamiento electoral, la ruptura del sistema de partidos tradicional. Por otra parte, un segundo elemento que quizás no hemos mencionado todavía, yo creo que se da en políticas públicas concretas y específicas. Es decir, sin el 15M, es cierto que no es una consecuencia directa del 15M, pero sin el 15M yo creo que es difícil entender que en la última década se hayan paralizado más de 5.000 desahucios o se hayan encontrado más de 2.500 viviendas
o proporcionado 2.500 casas alternativas habitacionales para gente con pocos recursos. Creo que no se puede entender sin el 15M la paralización de los planes de privatización del Hospital de la Princesa o la paralización de una pseudo privatización o incorporación de docentes a la escuela pública a través de una fundación privada como estaba planeado en Madrid. Yo creo que no se pueden entender medidas que han adoptado muchos de los gobiernos del cambio, de las comunidades del cambio. Por ejemplo, por poner un ejemplo, es difícil a lo mejor entender que hoy tengamos un salario mínimo interprofesional de 950 euros sin el 15M. Ciertamente no son impactos directos, pero yo creo que el 15M es un antecedente necesario para muchos de estos desarrollos que se han traducido en políticas concretas. Y es importante enfatizarlo. Y un tercer elemento creo que son las dinámicas culturales que Paco y que Cristina mencionó. En el caso español, yo creo que son dos los cambios culturales importantes. Por una parte, se ha producido en el contexto del 15M la politización de toda una generación, mi generación, de activistas y gente que ha desarrollado una trayectoria activista a posteriori. Creo que es muy difícil entender la capacidad de movilización del movimiento feminista o de Fridays for Future sin entender o sin el precedente clave, el antecedente clave del 15M. Y por otra parte, creo que también ha sido muy importante un cambio, no sé si generalizado, pero sí al menos en ciertos sectores, en cuanto a la percepción de la protesta como repertorio de acción. Es decir, Robert Fishman dice que, particularmente en contraste con Portugal, las élites españolas, las élites políticas, empresariales y buena parte de la ciudadanía española son bastante reacias a entender o a comprender, a aceptar la protesta como un repertorio legítimo de acción política, que se traduce o se visibiliza muy bien, ¿no?, en la famosa frase de Dolores de Cospedal en su momento, de si queréis hacer política, presentaos a las elecciones, ¿no? Ante una protesta del mismo tipo, creo que hoy es improbable que al menos una buena parte de las élites políticas reaccionasen del mismo modo. Es decir, creo que quizás es una visión un tanto optimista o naif, pero que creo que una buena parte de las élites políticas han entendido que hay que tener un oído y hay que tener un ojo con respecto a lo que pasa en las calles. Excelente, sí. Me ha encantado lo que acaba de decir Martín, porque me permite entrar a decir que uno de los últimos gestos quincemayistas que yo he constatado y que interpreto como tal es cuando una autodenominada plataforma de medios independientes, comandada fundamentalmente por Contexto Público y otras 14 cabeceras, hacen una encuesta sobre la corona. Y hacen una encuesta que ha sido negada durante 5 años por el CIS. Es decir, bloqueo institucional de un tema en la agenda y de repente unos medios digitales en menos de 2 días consiguen el dinerazo suficiente para hacer una encuesta que además dirige la exdirectora del CIS. Esto es quincemayismo puro y duro. Pero Martín, yo lo siento, ahí vuelve a salir un 70% que dice que no tolera ya más el nivel de opacidad, de bunkerización de la Casa Real, que no lo tolera más. 70%. Luego sí hay una mayoría republicana exigua, hay diferencias generacionales y territoriales brutales y tal. Me da que no. Me da que por desgracia no. Y ante eso, quienes llevan las de ganar no son precisamente aquellos que quieren el debate público, la formación de consensos inclusivos y las medidas razonables para avanzar de una manera, más democrática y más consensuada. No son precisamente ellos. Yo estoy harto de la expresión caja de herramientas. Esto es una caja de herramientas. ¿Qué demonios? Cuando haces una caja de herramientas también estás diseñando para qué son esas herramientas.
también estás pensando y estás diciendo que no a determinadas herramientas. Si dejas las cajas de herramientas así sin más, luego llega alguien, hace de ellas un monopolio, monta un megastore y convierte lo que era pues, un canal de comunicación en un canal de desinformación, lo que era un canal de consensos inclusivos y de deliberación en un canal plebiscitario, de aclamación o de odio. Y esto a mí es lo que me preocupa y ahí enlazaba con una pregunta que han formulado, ¿no? Puede venir, es que como esto no se, como no se rompa de una vez lo mismo que señalaba y que citaba Martín y que ha quedado manifiesto en la obra de Robert Fishman, ¿no? Que yo creo que es la obra de su vida, el tipo que más sabe de la transición portuguesa y de la transición española y pura y simplemente los ojos de alguien en absoluto situado en el activismo, en el irredentismo académico, para nada, o en el extremismo de ningún signo, acaba constatando que nuestras élites son inasequibles a la protesta y que prefieren una protesta violenta y reprimirla a sentarse y aceptar una serie de cambios. Yo creo que esto ha quedado evidenciado. Y fijaos que esto ya se extiende también a las nuevas élites. Quiero decir, ni uno solo de los dos líderes de Más Madrid o de Unidas Podemos sugirió en algún momento, oye, hemos dado el sorpaso juntas, ¿no? Muy bien, Víctor. Pues nada, yo creo que casi podemos dar por concluido. Simplemente permitidme que os repase las preguntas que hacían los escuchantes. Ramón Adel decía, ¿creéis que a los 10 años el 15M sigue transformándose o que ya se produce un fin de ciclo y se aventura otro 15M clonado, entre paréntesis, pero de otro signo? O esta de los medios de comunicación, que ya se refería a Víctor, de Ángel Barbas, dice, hay un aspecto importante que creo que nos ha tocado hasta ahora, es la crisis de los medios de comunicación convencionales, el desprestigio y la deslegitimización hacia los medios en el contexto de la crisis económica. Y como de alguna manera eso creó una ruptura del paradigma mediático que fue aprovechado por la innovación mediática y la creación de nuevos medios. El 15M también tomó la comunicación y lo hizo con la creación de medios propios. ¿Qué opináis sobre esto? ¿Y hasta qué punto consideráis que el 15M influyó en la forma de hacer periodismo de medios como La Marea, Contexto o El Diario.es? Bueno, en parte ha referido a Víctor esa encuesta auspiciada por ese consorcio de medios. No sé si queréis comentar algo Pues respecto absolutamente. de estas. O sea, está clarísimo que el 15M también crea una demanda para medios independientes y luego ya existían los formularios anteriores al 15M de cómo hacer medios alternativos. Lo que pasa es que lo leía 200 personas y ahora lo leen millones de personas. Eso tiene que ver también con la tecnología, obviamente, y con el avance de la tecnología digital, las plataformas, etcétera, pero hay un modelo de colectivo que ha influido en proyectos de medios alternativos críticos independientes muy importantes. Y eso, yo creo que eso sí que ha sido un legado bonito del 15M y que ha transformado también el panorama mediático español. Todavía no puede con los, ¿sabes? Con El País y etcétera, pero vamos, que ahí va. El Diario, o sea, El Salto, todos estos Contexto, La Marea, súper importante. O sea que también es bonito reflexionar sobre lo positivo y no solo en lo negativo. Sí. Desde luego, es un legado viviente e incluso global, porque es algo que tampoco hablamos, pero el 15M tuvo sus reverberaciones globales, ¿no? Tampoco hemos hablado de 15M para rato y yo creo que ese tipo de proyectos y también Filtrala, ese tipo de proyectos han sido también un efecto de 15M, no porque la gente no haya pensado en hacer eso antes, pero que una vez más se creó una red de personas dispuestas a colaborar, dispuestas a pagar el crowdfunding,
a prestar su apoyo, los abogados por aquí, los periodistas por allá. O sea, se crean redes sociales y lo que ganas es capital social. Y eso se puede movilizar para un montón de cosas. Y yo creo que lo que hizo 15M para rato ha sido, bueno, estupendo, brutal y cosa que nadie más estaba haciendo. Una vez más, ni los partidos ni las instituciones estaban haciendo su trabajo, ¿no? Y estaban tratando de decir, bueno, si no lo hacen ellos, lo pueden hacer los ciudadanos. Y te vamos a demostrar que con 5 o 7 personas podemos transformar, podemos montar un juicio, podemos hacer estas cosas. Y eso también ha sido muy positivo. Si me permites, digo una cosita, Sí. no por volver a lo negativo, pero muchas veces no nos ponemos a pensar en los efectos no intencionados de los movimientos sociales. Y yo creo que la ley Mordaza es un efecto no intencionado del 15M, pero que claramente es un resultado del 15M, claramente busca dificultar a presentes y futuros 15Ms y a las críticas y protestas, y esa ley sigue sin derogar. Entonces, yo creo que también hay que reflexionar. Y eso no, de ninguna manera lo vamos a culpar al 15M, simplemente estamos hablando de impactos o efectos o consecuencias de los movimientos sociales que no son intencionadas. Así como cuando decía antes, no sé si Eva o Víctor, que cuando tienes un movimiento en una dirección, pues luego también tienes un movimiento de los que no quieren que las cosas cambien en ese sentido y los que se aferran al statu quo y lo hacen con todos los medios. Y por desgracia estamos viendo que la derecha, la extrema derecha sobre todo, pues nos está comiendo con patatas, o sea, francamente. Y la desinformación es una amenaza brutal actualmente. Y yo creo que todavía no entendemos cómo afrontar eso. Y nos estamos o sea, tomando demasiado tiempo. Eso tendría que ser la prioridad, yo creo, para política, para toda agenda progresista, la verdad. Es mi opinión. Sí, me parece importantísimo en la línea en la que está señalando Cristina y también uno de los intervinientes, ¿no? Somos el único país de la Unión Europea que suspendió y cortó Internet, no ya solo webs, durante el proceso del 1 de octubre. El libro último que he publicado así lo constata. Estamos hablando de algo que ocurrió en el 2017. Han tenido que pasar 4 años para que alguien haya hecho el primer relato. Es un relato de hechos, no es ni siquiera una interpretación, y que deja de lado, obviamente, como no podía ser otra forma, en un trabajo académico cualquier valoración del proceso en sí mismo, de los actores, de sus promesas, de sus incumplimientos, etc. Unidas Podemos acepta el pacto de gobierno y acepta un Real Decreto que posibilita esto sin una autorización judicial previa. Y con una de las promesas más, otra más incumplida, de que eso se modificará enseguida. O sea, no solo estamos, creo, en un momento, y de ahí el subtítulo del libro, ¿no? En fin, de eso. La tendencia ahora parece ser otra. No solo estamos en un momento de desmovilización de aquel tejido 15mayista, sino en una posible reconversión a algo que es antagónico. Y si esa reconversión se produce, por favor, que nadie se le imputa al 15M, sino precisamente aquellas élites que han ido poniendo canales, se han ido bunkerizando hasta que no llega otro momento, porque claro, estamos hablando de un 80-90% en el 2011, estamos hablando ahora de un 70% que dicen que la situación actual de la corona no se puede mantener. Y esto es inmantenible. O sea, si alguien quiere este país y lo quiere mantener unido y piensa en las nuevas generaciones, tanto en la derecha como en la izquierda, que por favor haga un poco de reflexión y que vea lo presente que está el 15M, lo latente que está el 15M y la posibilidad
de que, en fin, se convierta en algo que precisamente por el 15M nos convertía en una excepción. Y era, nosotros no tenemos ultraderecha. No solo por eso, también por unas características, pero bueno, este era la manifestación de ese consenso más progresista que regresivo o que antipolítico, obviamente frenaba el crecimiento de la ultraderecha, ¿no? Y la trumpización, o como le queráis llamar, o el destropopulismo más descarnado en el Partido Popular, ¿no? Entonces, pero bueno, y un populismo también descarnadísimo, ¿eh? En otros partidos, como pueden ser los partidos independentistas catalanes o el propio PSOE actual, ¿no? Y ya no digamos el Podemos actual. Quiero decir, estamos en un magma que necesita de mucha reflexión, de mucho análisis basado en datos, por favor, basado en datos, que no obvie esos datos, porque si no se nos puede volver bastante en contra, a todos y a todas, ¿eh? En todo el espectro político, yo creo. Muy bien, pues si os parece, ya nos hemos ido a la 1h30, creo que es un buen momento para dar por concluido el debate. Os agradezco muchísimo vuestra participación, repaso los nombres de los intervinientes: Víctor Sampedro, catedrático de Comunicación Política en la Universidad Rey Juan Carlos; Eva Anduiza, catedrática de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Barcelona; Martín Portos, que es Conex Plus Marie Curie Fellow de Ciencia Política y Sociología en la Universidad Carlos III de Madrid; y Cristina Fleischer Fominaya, profesora de Social Politics and Media en Loughborough University. A los cuatro, que sois un verdadero póker de ases académico, muchísimas gracias por hacer este balance crítico de los 10 años del 15M. Muchísimas gracias a los cuatro y un abrazo enorme a todos. Y gracias también a los escuchantes. Paco, gracias a la COP y un besazo muy grande y un abrazo, ¿vale? Cuidaros. Gracias. Gracias. Voy a parar. Sanos y alegres. Sí, voy a parar la grabación, detener grabación. Bueno, pues nada.